Los últimos días de un viaje largo tienen una cualidad especial. El río sigue avanzando. Las paredes del cañón siguen cambiando con la luz. Pero uno empieza a mirar todo con una atención distinta. Como si supiera que pronto tendrá que despedirse de este mundo de agua, roca y silencio. Vanessa y César hoy han decidido navegar, por lo que disfruto de mi balsa en soledad. Este día, continuamos descendiendo el Colorado, entre largos tramos tranquilos, apenas interrumpidos por algunos riffles juguetones. Llegamos al campamento en la milla 202 a muy buena hora para disfrutar una deliciosa tarde de sol. El último día de Rápidos llega finalmente, pero con un peso distinto en el aire. El río sigue siendo el mismo. El agua corre con la misma fuerza, las olas se levantan con esa mezcla de belleza y amenaza que ya hemos aprendido a leer. Pero algo ha cambiado. No está en el río, está en nosotros. Cada rápido que descendemos hoy no es solo un rápido, es un eco. En el sonido del agua resuenan todos los días anteriores. En cada golpe de remo, todas las decisiones tomadas. El río ya no se recorre, se recuerda mientras se vive. En cada rápido, el agua golpea. El mundo se reduce a espuma y movimiento. El río decide y nosotros respondemos. Y al salir, todavía con la adrenalina vibrando, entendemos algo esencial. Esto no termina aquí. Porque el último día de Rápidos no es un cierre, es una transición. Mientras los rápidos quedan atrás, empieza otra etapa, la de la memoria, la de las historias compartidas, la de los planes que aún no existen, pero que inevitablemente llegarán. La certeza tranquila de que volveremos. Volveremos a cargar las balsas con expectación. Volveremos a sentir el río antes de verlo. Y sí, volveremos a estar aquí, una vez más. Listos para ponernos otra vez arriba del agua. Hay ríos que no se recorren una sola vez, sino que nos llaman hasta que entendemos que ya forman parte de nosotros.
Al final del día, el río continúa su marcha lenta hacia el oeste, mientras el cañón empieza a abrirse poco a poco. A lo lejos alcanzamos a ver Diamond Peak, señal de que estamos cerca del final. Esta fue la peor maniobra de atraque del viaje, si no es que de la historia. Pasamos la última noche en la milla 233, al pie de Diamond Peak. Bajo su silueta hay tiempo para recordar, porque este viaje no ha sido solo descender un río, sino compartir un pequeño mundo. Madrugadas frías, remos en el agua, campamentos solitarios, risas junto al fuego y la certeza de estar todos allí por la misma razón. El dulce sonido del blaster todas las mañanas para despertar, calentando el café. Poco a poco, sin que nadie lo planee, se forman lazos. La convivencia en el río crea una especie de comunidad efímera donde cada uno encuentra su lugar. Y cuando eso ocurre, el viaje deja de ser solo una aventura individual para convertirse en algo mucho más profundo, una experiencia compartida. Finalmente aparece la señal inequívoca de que el viaje ha llegado a su fin. Las balsas se encallan en la orilla y por primera vez en semanas vemos vehículos, polvo, gente que viene y va. El silencio del río se rompe con motores, voces, movimiento. Es un pequeño caos, muy parecido al del primer día, pero ahora todo ocurre al revés. Donde antes cargábamos las balsas con expectación, ahora las descargamos con una mezcla extraña de satisfacción y nostalgia. Al final, lo que permanece no son solo los rápidos ni los paisajes, son los momentos vividos en el río, las historias compartidas y los amigos que remaron a nuestro lado.